Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Javier, por invitarme a esta presentación. Me vais a disculpar que os hable en castellano, porque aunque soy viguesa, llevo 18 años fuera y no quiero dedicarme aquí a darle patadas al diccionario una detrás de la otra. El gallego es una lengua que me gusta muchísimo y por ese respeto que la tengo precisamente os voy a hablar en castellano. Quiero empezar con un cariño muy fuerte, porque estamos en Lugo y todavía tenemos mucha pena en el cuerpo. La pérdida de Paula ha sido terrorífica, os garantizo que ha llegado hasta Madrid, que nos ha dado un zarpazo como una ola, y creo que lo mejor que podemos hacer precisamente es cuidar su memoria y seguir adelante con las luchas en las que ella creía, y el feminismo pues es una de ellas, ¿no? Por eso creo que es tan bonito y tan importante que estemos aquí. Así que muchas gracias de nuevo, gracias por invitarme, gracias por contar conmigo. Y sobre todo gracias, Javier, por escribir este libro, porque coinciden dos cosas en ti, que eres una persona joven y que además eres hombre, y en estos tiempos que mencionaba muy bien Tomé, donde parece que viene una ola reaccionaria imparable, donde los hombres jóvenes reniegan del feminismo, reniegan del progreso, pues es más importante que nunca pues que alguien como tú escriba un libro que es casi como un manual del derecho del trabajo, que era un poco lo que me venía a mí cuando lo leía, solo que con algo fundamental, que es algo que debería ser transversal y por desgracia no lo es tanto, que es con una perspectiva absolutamente feminista. Por eso creo que es tan importante. A mí me hubiera gustado cuando estudié Derecho del Trabajo hacerlo con un manual como el libro que tú has escrito. Nunca se sabe. Es muy probable que en el futuro haya alumnas de la Facultad de Derecho que puedan hacerlo, ¿no? Y estamos en el entorno del 8 de marzo, es mañana, siempre decimos esto de que el Día de la Mujer no es el 8 de marzo, debe ser todos los días del año, pero no deja de ser una excusa para tener un buen momento para reflexionar, para ver dónde estamos, sobre todo en estos tiempos tan oscuros que nos está tocando vivir, ya no solo el otro del Atlántico, podemos ver lo que está haciendo Hungría, que la tenemos aquí bien cerquita dentro de la Unión Europea, ¿no? Leía estos días una noticia que me preocupaba mucho, que decía que la Embajada Americana había avisado a las empresas con las que tenía contratos que rescindiría los contratos si no suprimía todas las políticas de igualdad. Esto está aquí, porque los que crean que como está al otro lado del Atlántico, aquí no nos toca y mucho. Por eso creo que debemos tener todas y todos argumentos. Por eso son importantes los libros como el tuyo, Javier, porque nos dan argumentos, nos dan discurso. Y es que el convencimiento lo tenemos, el feminismo lo tenemos, pero no está de más cargarnos todavía más de herramientas. Datos como que las mujeres, y lo mencionabas, Tomé, tenemos mucha más precariedad, concentramos el 75% de los contratos a tiempo parcial, concentramos el 90 y muchos por ciento de los cuidados, pasa el tiempo, hablamos de corresponsabilidad, pero la corresponsabilidad nunca llega del todo. Somos más inestables, tenemos un trabajo mucho más precario y es verdad que nos incorporamos al mercado laboral, pero también es verdad que no dejamos la otra pata. Entonces las mujeres, cada vez que nos incorporamos, lo que hacemos es ir poniéndonos mochilas unas encima de las otras sin poder renunciar nunca a ninguna de todas ellas, ¿no? Había un informe por ahí con esto de la reducción de la jornada laboral donde preguntaban a los hombres, oye, ¿qué vas a hacer con esta hora más a la semana? Pues yo voy a ir a jugar al fútbol, pues yo voy a ir a no sé qué. Las mujeres, cuando nos planteaban qué íbamos a hacer con esa hora más, lo que íbamos a hacer es poder cuidar todavía más. Y es que nunca estamos. Ese momento, esa hora, nunca es para nosotras, ¿no? Hablas en tu libro de algo que yo creo que es muy importante, que es todo el tema retributivo. Esa emancipación salarial, esa emancipación redistributiva que tiene. Y es que precisamente estas semanas que acabamos de firmar el Pacto de Estado contra la violencia sobre la mujer, de uno de los temas de los que hemos hablado precisamente es la violencia económica, que es otra pata de la violencia muy cruel, donde las mujeres estamos atadas a maltratadores precisamente porque son ellos los que tienen el poder económico. De ahí que sea tan importante la negociación colectiva, de ahí que sea tan importante el papel de los sindicatos. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, de la precariedad de colectivos como los jóvenes, claro, los jóvenes tienen mucha precariedad, entre otras cosas, porque no tienen un sindicato de clase que les defienda como tal. Por eso es tan importante que también este acto y esta presentación del libro se haga aquí.
se haga precisamente en un sindicato, porque cuando nos digan esto de no, es que los sindicatos ya son de otra época, es que esto ya se pasó, los sindicatos son más necesarios que nunca. Por eso también desde el Gobierno de España se ha apostado tanto por el diálogo social y por los acuerdos con los sindicatos. Mencionamos un par de medidas que yo creo que son claves para entender cómo estamos abordando esto. Una de ellas es la subida del salario mínimo. Y es que los principales beneficiarios del salario mínimo son precisamente mujeres y jóvenes. Un salario mínimo que en estos 7 años, a veces se nos olvida y por eso creo que es importante que lo recordemos, se ha subido un 61%. Y es que cuando las cosas se hacen bien, y es normal, tendemos a normalizarlas. Es normal que suba, claro. Bueno, pero no es lo que estaba pasando en la época de Rajoy. En la época de Rajoy el salario mínimo estaba congelado, se subió un 0,6%. Pasa lo mismo con las pensiones. Hablabas de una brecha precisamente en las pensiones. Yo la última vez que vi los cálculos, en una pensión media, las mujeres cobraban de medio un 31% menos que los hombres. Esto es la consecuencia de haber cobrado menos durante toda la vida laboral. Y claro, por eso es tan fundamental que cuando acordamos la subida de las pensiones, esa que el Partido Popular se opuso al BIC y la vinculamos al IPC, no sea solamente esa subida, sino que establezcamos otro tipo de subidas para otros colectivos más vulnerables, sean las pensiones mínimas, las pensiones no contributivas, que las hemos subido un 7 y 9%, porque al final lo que estamos intentando precisamente es reducir esa brecha. Brecha que he aprendido una cosa y te prometo que ya ahora la llevo a todas partes, que ya no le llamo brecha salarial. Cuando uno lee el libro hay una cosa que le queda clara, que es que hay que hablar de brecha retributiva, porque es mucho más amplia. Bueno, pues que sepas que aquí hay una discípula, yo ya me lo he aprendido, ya me lo he tatuado, porque efectivamente las mujeres no solamente es que cobremos menos para hacer el mismo trabajo, es que accedemos a tres trabajos, es que tenemos que coger jornadas a tiempo parcial porque es que tenemos los otros trabajos en casa no remunerados que se vienen con nosotras, es que resulta que 2 categorías profesionales donde haces cosas muy similares aunque no idénticas, casualmente una tiene más sueldo que la otra, así que eso también lo sufrimos. Y cierro con una reflexión. Y te dejo la palabra, que al final eres el protagonista de este acto. Hemos demostrado al mundo que las políticas justas, como las políticas feministas, como las políticas ecologistas, no solamente son necesarias, no solamente creemos en ellas, sino que es que además son rentables. España, según The Economist, que es un semanario no precisamente socialista, reconoció a España como la mejor economía del mundo en el año 2024. Y cuando nos íbamos a las claves, a por qué, aparecían varias. La primera de ellas era cómo acogíamos a las personas migrantes. Fundamental, sobre todo en estos tiempos donde el discurso xenófobo está a la orden del día. Y la segunda de ellas, y quizá no menos importante, era nuestra apuesta por las energías renovables. Y es que eso había hecho que bajase el precio de la energía y, por tanto, estamos consiguiendo atraer el doble de inversión que Italia, que Alemania y que Francia juntas. ¿Qué ocurre con las políticas feministas? Exactamente lo mismo. Hay un estudio por ahí que dice que si consiguiéramos cerrar esa brecha que hay entre hombres y mujeres, el PIB de nuestro país subiría un 16%. Es decir, que no solamente son cuestiones justas, no solamente son cuestiones de derechos humanos, sino que es que además son rentables para nuestro país. Así que con esta reflexión os dejo con el maravilloso autor del libro y os agradezco mucho vuestra cariño, vuestra paciencia y vuestra atención.